Listo ya. ¿Ahí ven? Sí, profe, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en este periodo es explicar cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y qué es los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. O sea, están organizados por algo que se llama los periodos, ya después veremos qué es eso, por eso de ahí sale la tabla periódica. Esperen que Mendoza todavía sigue ahí en la sala. Listo, entonces miremos a ver. Chan, chan, chan. Ah, creo que ya. Bueno, la evidencia, la que vamos a trabajar estas 3 semanas, es ubica los elementos de la tabla periódica con relación a los números atómicos, que es Z, y másicos, o sea, la masa, que es A. ¿Sí? Así se designa, ya después veremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Reconocimiento de las propiedades periódicas y elementos. Bueno, acá me faltó el número de páginas del libro, yo se las subo hoy a Edmodo para que las tengan en cuenta, ¿listo? Para leerlas esta semanita. El día viernes vamos a hacer esta actividad en clase, tranquilos, yo les doy el espacio en clase, ustedes cuando la terminen es muy fácil, le toman pantallazo y lo suben allí a Edmodo como una asignación de tarea, como siempre lo hemos hecho desde el tercer periodo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver, para la semana siguiente vamos a empezar a hacer la exposición, ¿sí? Sobre las características de la tabla periódica. ¿Listo? Esas características de la tabla periódica van a ser muy importantes porque, bueno, digamos que han pasado por un proceso histórico de transformación. Vamos a ver un poco de historia ahorita sobre la ciencia en general y la tabla periódica. ¿Listo? Y bueno, para la tercera semana, del 28 al 2 de octubre, vamos a hacer esa socialización de trabajos, las exposiciones que llamamos, ¿listo? Y esas serían las 3 etapas de la primera evidencia. Para la segunda evidencia vamos a usar modelos, usa modelos y representaciones, principalmente el modelo de Bohr y de Lewis, que le permiten reconocer la estructura del átomo y su relación con la ubicación, con su ubicación en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a ver en este caso es qué modelos atómicos, ¿cierto? Son los que han surgido a lo largo, o sea, el modelo atómico es la explicación de los átomos, a lo largo de la historia, y cuál es el que se cree, en el que se cree actualmente, ¿no? Listo. Y bueno, haremos también esta actividad de EducaPlay. Ustedes subirán allí el pantallazo en la primera semana, en la segunda igual, vamos a hacer explicaciones, ustedes van a explicar todos los modelos atómicos, por qué se caracterizan, etcétera. Y por último, socialización. Para tercera evidencia, vamos a explicar las propiedades de la materia, densidad, temperatura, fusión, ebullición, ¿cierto? De las sustancias simples, ¿cierto? Bueno, también vamos a ver compuestos también. En la tabla periódica, o sea, cómo es de la tabla periódica reconociendo metales, no metales, reconociendo también algo que se llaman los enlaces. Vamos a ver cómo es que se empieza a formar la materia. ¿Listo? Y lo mismo. Entonces vamos a ver estas propiedades, las sustancias, EducaPlay la primera semana ustedes lo suben a Edmodo y van a hacer una exposición sobre los tipos de sustancias químicas que existen y cuáles son las propiedades según la tabla periódica, ¿no? Todo esto va a ser según la tabla periódica. Y en el final vamos a ver la autoevaluación, principalmente va a hacerse esta semana, vamos a tener exposiciones, sí, también, pero principalmente vamos a tener la autoevaluación. Y con eso, amigos míos, acabaría el año escolar. ¿Alguien tiene alguna duda?
No, O todo bien, todo bello, todo bonito. No, nada, listo. Bueno, entonces, vamos a empezar con una... Acompáñenme a ver esta triste... No, es triste y a la vez, no. Una historia. Hola, ¿alguien está cantando por allí? ¿Casalles, tal vez? porque yo. Porque eres el papu de papus. Entonces, espérenme un momentín porque voy a hacer un recorrido histórico muy grande para lograr entender qué fue lo que dio el origen a la tabla periódica, ¿listo? Entonces, espero que sus clases de, de sociales estén súper bien, que las tengan interiorizadas, porque vamos a requerir de eso para entender eh, cómo es que ha surgido la ciencia actualmente. ¿Sí? Listo. Entonces, pues ya. Poner acá. Listo. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, señor. ¡Listo! Entonces, nuestro amigo Demócrito. ¿Alguien sabe algo de Demócrito? No, profe. Él fue quien hizo lo de los planetas, o sea, creo que fue. Ah, no, mentira. Él fue quien hizo la geografía, creo, si no estoy mal. Geografía. ¿Quién era? ¿Qué se imaginan? ¿De dónde era? Era de Según. griega, siempre es griega. ¿De griega? ¿Era de griega? ¿Qué era griega? Griego, o sea, era de Grecia. Grecia, eso, Grecia. Listo. Estamos hablando más o menos del 460 antes de Cristo. ¿Sí o no? Antes de hablar de Demócrito, hablemos un poco de cómo era la civilización griega. ¿Alguien puede comentarme? Era muy avanzada su época, Listo, acá Mora ya me está dando la respuesta de Demócrito, yo ahorita la leo. Primero, listo, era avanzada, ¿por qué, Casellas? pues porque tenía ciertas cosas que nadie más tenía, o sea, tenía personas inteligentes. ¿Por qué se caracterizaban los griegos? Por por, muchas cosas además, pero por sus principalmente. dioses, ¿así? Arre, por Listo, sus dioses. ¿Cómo eran sus dioses? papus, ¿no? ¿Había, Era había el papu de había papus? uno para cada cosa, uno para cada cosa. Exactamente, muy importante. Eso es muy importante, porque ellos explicaban, digamos, estaba el dios del agua o de los océanos, ¿cómo se llamaba? Poseidón, Muy bien, el dios de dioses, que también manejaba Zeus, los rayos, Zeus. Zeus, muy bien. Eh, Estaba la Tierra, ¿cierto? Bueno, la Tierra Sí, podía ser la Tierra como planeta Gea o era como diosa, ¿sí? Demeter. Demeter, ¿qué era Demeter? Demeter era la diosa de la tierra, era la que hacía que los cultivos crezcan. Muy bien. Muchas canciones. Hablamos de fertilidad, ¿no? Eh, Eolo, ¿cierto? Ares, Hades, Hades era el ¿cierto? dios del infierno o algo así, del inframundo. Del inframundo, Del porque ellos no inframundo. creían en el infierno, ¿no? Pero entonces miren que todos estos dioses, eh, dentro de la religión de los griegos, ¿cierto? De la religión griega, permitían que ellos intentaran comprender el mundo. Recuerdan que el año pasado, es que no me acuerdo, bueno, con algunos eh, vimos que la Vía Láctea para los griegos fue creada a partir de un hecho con Hércules, ¿no? Mm. Sí. ¿No? ¿No saben la historia? No, eso sí No no lo sé, yo recuerdo que era algo de una vaca, ¿no, profe? Que por eso se llama Vía Láctea. ¿Qué? La No era leche. algo con una vaca del universo, no recuerdo. No, profe, Sé que era era algo algo con una vaca. derramó un una vaso de mujer, leche. Que una derramó. mujer y su leche, algo así, ¿no? Es lo Bueno, que llamaba. estaba Hera, ¿cierto? Que era la mujer de
Zeus. Y Ah. Zeus, y ella iba caminando por allí y se encontró un bebé tirado y entonces ella lo vio así todo desprotegido y todo. Entonces lo recogió y le empezó a dar seno. El bebé era muy fuerte y entonces en un momento le mordió muy duro el pezón y Sí, cuando eso. ella se lo retiró, pues esa leche salió volando por todo el universo y formó la Vía Láctea. Yes. ¿Y esto para qué? Para entender que los griegos intentaban comprender el mundo, ¿cierto? A partir de lo que veían también y tenían cierto tipo de explicación. Entonces eso les dio unas ventajas, digamos, en el desarrollo de pensamiento. Si ustedes miran, por ejemplo, en matemáticas, si miramos en química, en biología, en física, ¿cierto? En filosofía, ¿listo? En todo esto, en la mayoría de materias que ustedes ven, siempre nos vamos a remitir a los griegos, casi siempre, o de pronto tal vez a los romanos, pero casi siempre en Grecia ya se había dicho tal cosa, ¿sí o no? Por ejemplo, este amigo que Mora me lo escribió allí, fue el que introdujo la palabra átomo, o sea, 460 años antes de Cristo, introdujo la palabra átomo. Y ahorita miramos la etimología. ¿Qué significa etimología? La raíz de la palabra, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? ¿Listo? Ni idea. Ya ahorita miramos, tranquilos. Vamos por partes. Primero vamos a comprender quién era Demócrito y dónde vivía Demócrito. ¿Qué hacía Demócrito? ¿Sí o no? Entonces, estamos hablando de Grecia. Grecia es reconocida por ser ¿qué? Bueno, en su momento, ¿no? Actualmente ya es otro. Avanzada a su tiempo, ¿no? ¿Era qué? Avanzada a su tiempo. Era muy avanzada su tiempo. Bueno, pues yo creo que era avanzada según lo que se permitía. Pero, Ujú. ¿no recuerdan? ¿En sociales no les han dicho que era Grecia? Uy, es que no me acuerdo, profe. Incluso en el nombre de este autor está la respuesta de este. Ah, de democracia, Muy democracia. bien. Grecia era considerada es considerada la primera democracia. ¿Alguien sabe por qué? Porque por los reyes, si no estoy mal, votaban por sus reyes. Bueno, ellos no tenían reyes, empezando por allí. O sea, no. Fueron los primeros. Por sus superiores, profe. No tenían superiores. Los ciudadanos griegos eran libres y ellos podían ir a un sitio que se llamaba el Ágora. ¿Saben qué es un Ágora? No. No. Muy bien, el pueblo participaba en la toma de decisiones. Les voy a explicar una cosa, porque es que esto va a ser muy importante para ya después comprender cómo es que aparece esta química o esta ciencia actual. Entonces el Ágora, miremos, puede ser, estos son ruinas de un Ágora, ¿sí? Ah, Estos son ruinas de un Ágora, pero esto podría ser un Ágora también. Mírenlo, el Ágora. ¿Y qué significa Ágora? Plaza pública. Los ciudadanos libres iban allá a debatir sobre todo. ¿Listo? Miren, un ágora. Se llama la plaza pública. Entonces todos iban allá, se reunían, todos los ciudadanos, ¿no? Se reunían y empezaban a debatir acerca de muchos temas. ¿Listo? Esas columnas son del Congreso. Ya vamos entendiendo un poco, ¿no? Vamos a ver, Valerie, me alegra que estés aquí conectada. Estas columnas van a representar, porque ya después los romanos van a tener un papel protagónico también, van a tomar esa estructura como una forma de justicia o de representación de construcción. Entonces, digamos, como el Congreso se debate, ¿cierto? Si nosotros miramos el Congreso de la República o estos edificios de instituciones gubernamentales tienen esta estructura, ¿sí o no? Y es por lo mismo, ¿cierto? Porque ellos han traído como esa tradición griega del debate, de la filosofía, y la quieren representar. Viene de allí, ¿listo? Entonces, el Ágora era un sitio donde se sentaban a discutir, a debatir los ciudadanos como tal.
Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Grecia podía considerarse una democracia si las mujeres no participaban y tenían esclavos? ¿Por qué? Porque en ese momento solo tenían derechos los hombres. ¿Y por qué tenían derecho los hombres? Porque eran ciudadanos, Ya, esa era la respuesta, excelente. ¿Quién dijo eso? pero yo. Muy bien, amigo. Eran los únicos ciudadanos. Esto ya lo vieron en sociales, me imagino. ¿Sí? Sí, Entonces los ciudadanos eran los únicos que podían participar. Las mujeres y los esclavos no eran considerados ciudadanos. No eran eso, ¿cierto? ¿Y qué era un ciudadano? Era una persona libre y que tenía tiempo para preocuparse por los asuntos de orden ciudadano. Entonces, es normal, digamos, con una ciudad, con un imperio, ¿cierto? Que tuviera esa estructura, pues era muy normal que tuvieran personas que hayan pensado la matemática, que hayan pensado la biología como Aristóteles, que hayan pensado la química como Demócrito, aunque Aristóteles también se pensó la química, Aristóteles pensó la matemática, por ejemplo, ¿sí? Entonces, era normal que con una sociedad de esta forma, pues generaran grandes procesos filosóficos, ¿sí? Entonces, la filosofía va a ser la que rige o la que va a regir en ese momento. Bueno, incluso actualmente nosotros también estamos supeditados, estamos debajo de un modelo filosófico que nos permite ser como somos también. Y en este caso nosotros vemos que estas personitas que se sentaban ahí crearon algo que se llamaban escuelas filosóficas. ¿Sí? ¿Habían escuchado ese término? ¿Cómo repite? ¿Cómo? Se llamaban escuelas filosóficas. No. Entonces, las primeras universidades datan o se remontan a Grecia, ¿sí? Las primeras universidades salen de allí. Y esas universidades no eran más, o sea, eso no es como ahorita que no tengo que pagar el semestre. Ellos no se preocupaban por eso porque ya eran ciudadanos libres. Ahora, les devuelvo la pregunta. Si eran ciudadanos libres, ¿qué tenían? Libertad. Libertad, ¿Y no. qué significa tener libertad? tener derechos, ¿Listo? Tener derechos. ¿Qué más? Piensen en todo lo que pueda tener una persona libre en esa y en esta época también. tener Respeto hacia sí mismo. Mejor libertad dicho, de se las voy a devolver. Poder hacer todo lo que hace pues la gente más poderosa, profe. Exacto. lo que Miren esto, pero quiero que hagamos este ejercicio. Piensen, no lo digan, solo piensen. Usted, ¿qué querría hacer desde este momento hasta mucho tiempo en su vida y que no puede? No lo diga. O sea, ¿usted qué quisiera hacer? O sea, seguramente, no, yo quiero estar en clase, profe, todos los días, a toda hora, en todo lugar. O no sé, quiero viajar, quiero relajarme, quiero... ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que más quiere hacer en su vida? Ahora piense lo siguiente. ¿Qué necesita para hacerlo? Money. Listo. Acá Casa ya Dinero, sí, habló. profe. Dinero. Otro dice dinero. ¿Alguien más? Felicidad. Ah, no, ya. Profe, yo digo que iniciativa también, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que más necesitas? O sea, puedes tener la iniciativa y con eso lo logras. De Un pues, no trabajo sé, con o sea, buena siento, paga para El poder esfuerzo. cumplirlo, profe. El espérate, esfuerzo. profe, yo Conocimiento. digo que, ¿Solo yo con digo, esfuerzo y conocimiento lo logras? no, Plata. pero por lo menos Claro. con el conocimiento puedes conseguir el dinero, ¿sabes? Ujú, ujú. Y Pero ya miren, después, miren sí, que el dinero, o lo que decían por allí en algún momento, el poder, generó a los más grandes pensadores del mundo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo me tenga que preocupar por trabajar para tener dinero para poder comer, y otra cosa es que yo ya tenga el dinero y me pueda sentar a pensar el mundo. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Entonces los griegos, los ciudadanos griegos, eran personas que tenían muy buenas comodidades, podían llegar a la casa a comer y podían darse el lujo de sentarse a pensar. ¿Mm? Entonces imagínense, ustedes han escuchado la palabra ocio, ¿cierto? La he escuchado, pero no sé qué significa.
¿Alguien sabe? No, profe. ¿O alguien le ha No. dicho sus papás, usted es un ocioso? Tiene un Ah, sí, sinónimo. sí. Tiene un sinónimo. ¿Qué significa? ¿Cómo? Gusto. Ser perezoso, profe, ¿cómo ser perezoso? Listo. Pereza. Ese es el sinónimo más común que le ponen a ocioso. ¿Sí? Pero, acá Valery también nos escribe pereza, pero ser ocioso realmente para la época de Demócrito no significaba lo que significa ahorita. Sino una persona ociosa es una persona que tiene mucho tiempo libre. Actualmente, y ya después veremos a lo largo de esta clase, veremos por qué a partir de la ciencia esa cuestión del tiempo libre se empezó a ver como algo malo. Porque el tiempo libre para la época de los griegos era muy bueno. ¿Y por qué era tan bueno? Pues porque tú podías sentarte a pensar. Y uno dice, uy, no, profe, qué mamera, yo me hubiera puesto a jugar Play. Bueno, seguramente si ellos tuvieran PlayStation, pues lo harían, porque tenían plata, tenían comodidades. Bueno, plata no es la misma plata de hoy en día. Pero ellos, como tenían comodidades, se sentaban a hablar. Y ese tiempo libre, ese tiempo de ocio, lo utilizaron para explicar el mundo, para intentar comprender cómo es que era esa cosa que llamaban el mundo, ¿no? Dice Camilo, como tenían tanto tiempo libre, podían pensar sin necesidad de estar, bueno, pensando en dinero, impuestos, etcétera. Y si lo hacían, o sea, ellos pagaban sus impuestos, tenían que comer, pero ellos tenían otros ingresos. Entonces, habían dos diferencias en Grecia, habían como dos poblados muy diferenciados, muy marcados. Y unos eran los atenienses, que ¿por qué se caracterizaban los atenienses? O sea, los de Atenas. Uy, se me olvidó, yo sabía. Que lo Ateni- estábamos diciendo, lo acabamos de decir. Ah, Eh, mucho ocio. Eran pepas, o sea, eran los inteligentes, los que acomodaban todo, los que organizaban, los que se pensaban, los que les gustaba debatir, etc. Eso eran los atenienses. ¿Y cuáles eran los otros? Los esclavos. No, los espartanos. Uy, Eran los los que andaban guerreros. pensando en guerra, Exactamente, ¿cierto? eran Los los que andaban pensando en militares. poder. God of War. Ahorita vamos con él, ¿sí? Porque Bueno, ahorita vamos con nuestro amigo Ok. Kratos, porque en ese juego, digamos que se nos explican muchas cosas muy importantes que ustedes ya han venido mencionando, ¿sí o no? Entonces, los espartanos eran, pues digamos que guerreristas. Los griegos realmente cayeron porque los atenienses y los espartanos se declararon la guerra y mientras ellos dos se atacaban, llegaron los romanos y chao, perdieron los dos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que este amigo llamado Demócrito, ¿cierto? Creó toda una escuela de pensamiento alrededor del átomo y entonces él dijo, la materia. ¿Qué es la materia? ¿Sí o no? O sea, ya Demócrito se pensó como, bueno, la materia es todo lo que está hecho, ¿sí o no? Y entonces él empezó a ver por qué esa materia era tan pequeña y cada vez más pequeña y más pequeña y llegó a un punto y llegó a una conclusión y dijo, bueno, me di cuenta que la materia está formada por algo, pero ese algo, ¿cierto? Ese algo no se puede ver, no se puede evidenciar. Y entonces acá Mora me escribe, la materia es una mezcla de átomos, o sea, indivisible. ¿Qué significa átomo? O sea, voy a ponerlo acá. Ay, esperen, ¿cómo escribo acá? Ya. Voy a poner acá. Voy a poner acá átomo. Voy a poner mayúscula, átomo. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, señor, profe. Listo. ¿Qué significa átomo? Indivisible. Pero vamos a ir a la etimología, yo se los prometí. ¿Qué significa an? A. Tanto en latín como en griego. ¿Qué significa? Imposible de ver. Sin. A es sin. ¿Listo? Tomos o tomus. Hace referencia Omar, no, ya. a la forma o incluso al ver. ¿Sí? Entonces, digamos, si los griegos, o sea, quiero que ustedes piensen en algo. Nosotros hablamos español. El español es hijo
de una lengua romance. ¿Saben qué es una lengua romance? Que proviene de Roma. Del latín, ¿sí o no? De Roma. Porque el latín es el idioma que hablaban los romanos. Así se llama el idioma de los romanos, latín. Y también viene del griego. Entonces, tanto los griegos como los romanos, ellos no decían la palabra y ya. Ellos crearon palabras. Y este man creó la palabra átomo. El átomo, nosotros hablamos de átomo y ya es súper común para nosotros, ¿sí o no? Ah, sí, Sí, eso es un profe. átomo. Sí. Pero Demócrito, o sea, 460 años antes de Cristo, creó esa palabra, la creó. Y él dijo, pues es que eso significa sin tomos forma, sin forma. Entonces, o sea, hagan de cuenta, si nosotros hablamos griego, que le dijéramos, bueno, vamos a ver hoy la teoría del sin forma, o del indivisible. ¿Sí? Eso significaría en griego, porque es literal lo que significa, ¿sí? Vamos a ver la teoría de lo indivisible. Y entonces ahora nosotros le decimos la teoría del átomo, pero significa lo mismo, solo que se cambió esa palabra y nosotros le dimos otro significado a lo largo del tiempo. ¿Listo? ¿Queda claro hasta el momento o está confuso, perdón? 50-50. 50-50 la llamaba Yo un sí lo amigo. escucho, yo sí lo entendí, profe. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy es que primero, el primero que se planteó que había algo, pero que no se podía ver, fue Demócrito, y a eso le llamó átomo. Y átomo significa indivisible, o sea, no se puede ver, no tiene forma, no tiene estructura para verla. Entonces, digamos que eso